Carlos Rabascal, que está Carlos esperando. Rabascal, precandidato presidencial, así hay que decir. Hay que decirlo así. Precandidato Totalmente de acuerdo. presidencial. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con los Outsiders. Estoy con Johan Mejía. A ver, Carlos, Bueno, déjame ¿qué, saludar qué- qué es, primero. qué es hacer política hoy en día en el Ecuador, oye? Porque entre audios, falta de voceros, posibles cortes muchos de voceros. energía o muchos voceros, ¿qué es hacer política hoy en día, Carlos? Ay, permítanme saludarlos. Muy buenos días, Omar, Johan. Esto era ya una invitación que yo tenía que cumplir pendiente. Me habías invitado antes, pero lamentablemente eh, por temas de decisión personal preferí que sea en otro momento. Y te lo expliqué en privado, in extenso, Omar, pero como siempre, un gusto aceptar la invitación de ustedes. Gracias a Ante ti, la Carlos. pregunta, los venía escuchando y ante la pregunta que me planteas, ¿qué es hacer política ahora? Hacer política debería ser algo de mucha responsabilidad, porque la política es la herramienta para construir democracia y fortalecer la democracia y crear institucional y construir la sociedad de bienestar. Pero lamentablemente la política hoy en el Ecuador ha bajado pero terriblemente su nivel. Y estamos en momentos en que no solo que no se hacen propuestas, no solo que no se sintoniza con las necesidades de la gente, sino que lo podemos desarrollar más adelante, sino que lamentablemente hemos caído en una especie que la política se nos ha transformado en una novela, para ser generoso digo una novela, porque realmente termina siendo un culebrón. Entonces, creo que lo que habría que analizar y determinar es el por qué hemos caído en eso. Y hemos caído en eso es porque las organizaciones políticas no han asumido su verdadero rol y no han construido líderes. No les importa el cambio generacional, no funcionan como partidos políticos, organizaciones políticas que permitan el debate, que permitan la autocrítica, La que permitan la disidencia. construcción de planes de desarrollo, que evalúen a sus militantes en términos de liderazgo, su incidencia en territorio y su incidencia nacional. Porque a la hora del té, ¿qué es un líder? Un líder es aquel que moviliza y transforma. Entonces, ¿tenemos líderes en los partidos políticos? ¿O tenemos simplemente personas funcionales que están cruzaditos de brazos, sonriendo, saludando al mejor estilo, agradezco a la academia, a efectos que cuando se acerquen las elecciones o los procesos electorales, simplemente voy en la lista y punto? Entonces, los partidos políticos no han colaborado con eso, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, el hacer política requiere de valores de ciudadano, de ciudadanía, y esos valores de ciudadanía no están presentes hoy en día en el Ecuador. Y los valores de ciudadanía no tienen que ver tan solo con la ética, con la moral, no voy a decir eso. Tiene que ver con el sentido de responsabilidad y de pertenencia por una comunidad, llámese tu familia, llámese tu barrio, llámese tu cantón, llámese tu provincia, llámese tu país. Y eso no lo hay. Entonces, en la ausencia de esa cultura ciudadana y en la ausencia de esa cultura política, las redes sociales se convierten en la autopista del apocalipsis, la autopista del odio, etcétera, etcétera. Y en medio de la inseguridad, hacer política hoy en día, para los políticos serios, que quieren luchar contra el narcotráfico, que quieren recuperar la paz, la tranquilidad y la estabilidad del país, se vuelve hasta peligrosa. Yo creo que más allá de todo lo que mencionas, Carlos, también hay una escasez de cultura política entre los ciudadanos porque, como mencionaste, y me parece que es la palabra clave ahí, no hay sentido de pertenencia. En la última campaña, sobre todo después de los resultados de segunda vuelta, mucho comentario en redes, sobre todo de aquellos que no votaron por la Revolución Ciudadana, el comentario era defenestrar a los votantes de ese partido, ¿no? Decirles, aquí votaron, todos los que son narcos votaron por estos, de aquí, casi que como odiando al propio país o a la propia gente que vive acá. Y siento que los políticos tampoco han ayudado mucho a generar una cultura política que permita la disidencia, el debate, la conversación. Siento que no nos escuchamos, que sentamos a imponer nuestra opinión más que escuchar al otro, y eso es un problema. Eso es un problema serio, John, porque en la política no hay, el político está acostumbrado a hablar, porque el político cuando se acostumbra a hablar cree que es el dueño de la verdad absoluta.
Entonces se construye como una especie de Mesías o como una especie de Dios, pero Dios con D pequeña, ¿no? Con Dios de pequeña. Y se olvida que en la política lo más importante es el escuchar. Porque cuando tú escuchas, te interrelacionas, interactúas. Y cuando escuchas, interactúas, interrelaciones, te acercas, generas confianza, generas credibilidad, pero adicionalmente construyes una relación entre el tejido social civil y el tejido social político. Y eso es lo que se está olvidando del país. Eso es lo que se está olvidando del país. Mira, lo que tú acabas de decir de que está tan polarizado el tema, pero está polarizado en violencia, no es que está polarizado en ideas, porque si estuviera polarizado en ideas, pues bienvenido sea, estamos argumentando, estamos debatiendo, estamos buscando un punto de encuentro entre los extremos, etcétera, etcétera, pero aquí parecería que el que gana dice, los otros no merecen vivir. Los otros no merecen vivir. Los otros deberían ser excluidos. Entonces, eso está mal. Pero eso también se refleja a la interna de las organizaciones políticas. Porque cuando uno da una opinión contraria, comienzan entonces también a ¿qué? A decirte lo mismo y a replicar lo mismo de lo que pasa en lo que tú acabas de compartir. Es decir, te comienzan a criticar, te comienzan a decir traidor. Es decir, entonces, en el Ecuador no hay capacidad de pensamiento, no hay derecho a opinar. Esas son las cosas que hay que cambiar. Y esto se da, y miren la superficialidad de la política de hoy en día, que esto se da haciendo abstracción de qué? Haciendo abstracción de los problemas estructurales y sensibles que vive el país. Por Dios, la presencia del narcotráfico, en vez de politizarla, pongámonos a trabajar seriamente para luchar contra ello, con políticas de Estado, con estrategia, con recursos, con tecnología, con cooperación internacional, con una fuerza de inteligencia muy distinta a la actual. Si quiere, podemos desarrollar ese tema. El tema de la reactivación económica, la dinamización económica territorial, la generación de trabajo, la desconcentración de la política para alcanzar una verdadera descentralización. Mira esto que estoy diciendo, desconcentración de la política para alcanzar descentralización. Esos son temas que tenemos que debatir, pero no, nos quedamos en la superficie, nos quedamos en el baratillo de la oferta, nos quedamos simplemente en la adicción al La coyuntura nos poder. lleva en peso también. La coyuntura nos arrastra muchas veces a eso. Es que ese es un problema, mi querido Joan y Omar. Ustedes pueden ser mis hijos, ustedes. Hijos pinteros pueden ser, ¿ya? Pero bueno, vamos a lo siguiente, desde que regresamos a la democracia. ¿Tú crees que ha cambiado los problemas? Son los mismos. Son los mismos problemas. Mala educación pública, mala salud pública, problemas de inestabilidad económica, problemas en el trabajo. Lo único que ha cambiado es los decibeles de la gravedad, pero siguen siendo los mismos problemas. Y hoy tenemos el tema de seguridad, que sí es distinto, es algo nuevo que no estamos acostumbrados, pero que no supimos visualizarlo. Cuando veíamos en Colombia todo ese tema de la guerrilla, todo ese tema del narcotráfico, que todo ese proceso de paz de Colombia iba a enviarnos todo ese problema acá, y el incremento de la producción de cocaína en los departamentos fronterizos de Colombia con Ecuador, ¿verdad? Entonces, no hemos sabido visualizar al país, y eso es un problema serio. Un problema tremendamente serio. Y seguimos en coyuntura en coyuntura. Entonces, si seguimos en coyuntura, lo que estamos siendo es una república bombero, y no vamos a trabajar en una verdadera transformación de las bases estructurales del país. Bueno, Carlos, ahora sí vamos a lo que nos trae acá, que es el hecho de que ayer en una entrevista con El Universo se mencionó, o se tituló, Carlos Rabascal mencionó que va a ser candidato presidencial y que no sería por la RC. Después de este preámbulo fantástico que hemos tenido en la conversación, quisiera saber si es todo esto lo que te motiva a seguir una carrera presidencial desde ahora y cuál es tu visión para abordar todos esos problemas graves que ya conoces del país. A ver, en efecto, es lo que me motiva a seguir en la política. Es lo que me motiva. A ver, tampoco es que me voy a dedicar a la política forever and ever, ¿no? Porque también hay que dar paso, hay que seguir construyendo liderazgo. Pero a mí me motiva.
Para mí fue un honor ser candidato a la vicepresidencia de la República por Unión de la Esperanza en el año 2021. Me dio la oportunidad, me dio la oportunidad de recorrer mi país, me dio la oportunidad que la sensibilidad que uno debe tener se despierte. Me dio la oportunidad de conocer el Ecuador profundo. Me dio la oportunidad de caminar con gente que pasando problemas económicos serios, sin embargo, caminaban porque buscaban una esperanza. Y yo soy muy respetuoso con esa militancia. Hice muchos amigos con esa militancia y con mucha gente más. Y eso es lo que me motiva. Me motiva a buscar espacios donde realmente se hable de todos estos problemas que tratamos al inicio. Y eso me motiva a invitar a una concertación nacional a partir del centro. Es evidente, pues, que no voy a coincidir con políticas neoliberales, pero tenemos que hablar los que queremos coincidir con objetivos. Uno no puede llamar acuerdos tan solo porque piensa que la gobernabilidad está en la relación ejecutivo-legislativo. Uno tiene que llamar a una concertación sobre ejes temáticos. Y esos ejes temáticos son seguridad, reactivación económica, productiva desde lo territorial y con trabajo, salud pública, educación pública, una gran reforma política institucional y una gran reforma política de los partidos políticos. Y un tema que se nos puede estar explotando como una bomba de tiempo, la seguridad social. ¿Sí? Dentro de todos estos ejes, que incluyo el tema cultural también, cuando hablo de educación, es educación y cultura. A partir de esos temas, ¿qué son los temas estructurales para alcanzar esa sociedad de bienestar? Yo planteo que un modelo de equilibrio social. Ese modelo de equilibrio social se tiene que sustentar en la ecuación del crecimiento económico. Porque sin crecimiento económico, ¿cómo alimento el presupuesto para la salud pública, la seguridad, la educación, etcétera? Tengo que comenzar a tener crecimiento económico. Mira tú que no salimos, no nos logramos recuperar, el único país que no se logra recuperar luego de la pandemia. Entonces, esa ecuación de crecimiento económico es consumo, inversión pública e inversión privada. Y por otro lado, se tiene que articular con esa visión de desarrollo social. Yo te hablo de un modelo de equilibrio social que tiene que pasar de lo que fue la revolución liberal a un equivalente de lo que fue la revolución juliana. Construir una institucionalidad social. Y eso se traduce en otra ecuación. Educación pública, salud pública, tecnología e infraestructura, al amparo de un plan de desarrollo y al amparo de un plan de gobierno, que atienda lo urgente, pero que también comience con esa transformación desde las bases estructurales que necesita el país para tener un Ecuador sostenible. Ahora, cuando yo hablo de concertación, yo no excluyo a nadie, Yo no soy afiliado a la Revolución Ciudadana, que es la pregunta a la cual quisieras que yo responda. Eso está claro. Yo no soy afiliado a la Revolución Ciudadana. Mi nombre sonó para el 2023, es verdad, pero mi proyecto siempre fue al 2025. Y eso también lo quiero dejar en claro. Tengo grandes amigos en la Revolución Ciudadana y aquí hay que hablar con todos. Y el que se quiere sumar a esta concertación, en este modelo, bienvenido sea, porque tenemos que pacificar el país. El que no se quiera sumar es su decisión. Ahora, Carlos. Omar, viéndolo fríamente y pragmáticamente. Y, a ver, 2025 aquí está a la vuelta de la esquina. Toma agua, loco. Ya, la RC va a buscar una candidatura. Y tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho, y así como tú tienes todo el derecho de presentar también tu candidatura. No es dividir eso a la tendencia, electoralmente hablando, no es darle carta abierta para que venga Sonnenhorner por
por la derecha, o venga un Topic por la izquierda, o venga un Mr. Chango por ahí por el centro. O recordemos que vas a tener, en el caso de que ya se reconfirme que tú vas a ser candidato, vas a tener como rival a un presidente en funciones joven. Y con billete. Y con billete. Propio y del Estado. ¿No crees que al dividirse las aguas se debilita una tendencia? La derecha estaba dividida y nos ganó. La derecha estaba dividida y nos ganó. En 2021 la derecha estaba dividida y nos ganó. Pero es porque que llegó un candidato a segunda vuelta de la tendencia de centro-izquierda. Pero y si ahora entre los dos se chocan y a lo mejor se da paso a que haya dos candidatos de derecha en segunda vuelta del 2025. O a lo mejor dos candidatos del progresismo en el 2025. Mira, Omar, a ver, recuerda mi declaración pública con JJ. ¿Qué dije yo en el 2020? Este año, ¿qué dije yo? Dije, no voy a correr en el 2023 por ninguna otra organización política, reconociendo y considerando la gran crisis que vive el Ecuador, para no dividir la votación. ¿Cumplí mi palabra o no cumplí mi palabra? Efectivamente. Cumplí mi palabra. El día jueves, previo a las elecciones, apoyé públicamente la candidatura de Luisa González. Y no solamente que la apoyé verbalizando, yo voy a apoyar a Luisa González. No. En un programa que duró 50 minutos en Radio Pichincha, racionalicé el por qué había que apoyar la candidatura de Luisa González. Y expliqué la diferenciación de los modelos económicos de desarrollo. Es decir, yo no dividí la votación. Yo no dividí al progresismo. El problema es que yo hoy veo al progresismo cooptado. El progresismo tiene varias corrientes, pero al progresismo hay que revivirlo. Al progresismo hay que sacarlo de cuidados intensivos. Y esto no tiene nada que ver con la votación, ojo, porque tampoco se puede pensar que la votación fue mala. Sí, se perdió, pero la votación no es que fue mala. Pero vamos, y cito a Álvaro García Linera, el progresismo no puede estar con una tortícolis permanente, esta parte sí es mía, mirando al pasado lo que hice, pues. Hoy el progresismo tiene que resucitar, tiene que volver a vivir, tiene que pensar en lo que hay que hacer desde el presente hacia el futuro para poder corregir esto. Entonces, pero no me pidas, Omar, a mí, que yo porque quiero generar un gran debate y porque quiero reconstruir y eliminar todas estas distorsiones del progresismo, no me digas y no me pidas que no divida al progresismo. Yo lo que estoy aquí es más bien para fortalecerlo, porque ya es momento no solo de hablar de concertación, sino también de hablar de un nuevo progresismo. ¿Te gustaría verte en el 2025 apoyado por la RC y por la CONAIE, por ejemplo? Sería un honor, pues. Pero perdóname, pues sería un honor. Pero apoyado de una forma responsable. Que la agenda sea una agenda de país. Que la agenda sea una agenda para la gente. Que esa sociedad de bienestar sea para todas y todos. Que sea un beneficio de reconstruir el país y hacer al Ecuador sostenible. Yo no quiero agendas ni personales, ni quiero agendas tan solo y exclusivamente que beneficien la fortaleza de un partido. Los partidos se van a fortalecer a través de la gestión, pero no a través de simplemente de la lucha del poder por el poder. Pero por supuesto que me sentiría honrado. Yo caminé con la militancia de la Revolución Ciudadana.
donde tengo grandes e importantes amigos. Nos reímos juntos, lloramos juntos, nos esforzamos juntos, por supuesto. ¿Cómo voy a desconocer aquello? Pero también, señores, no reconocer problemas es agrandar. Hoy Totalmente de el acuerdo. país necesita cambiar la forma de hacer política. Y yo no me voy a la bronca, no me voy al insulto, no me voy a la pelea. Yo me concentro en lo que el país tiene que trabajar para alcanzar esa transformación estructural. Si el que se quiere sumar está en esa onda, lo recibo con gran abrazo. Pero no me pidan y no me vayan a responsabilizar a mí cuando yo sí cumplí mi palabra de dividir al progresismo. Okay. Acabas de mencionar ya por segunda vez que tienes todavía amigos importantes en la Revolución Ciudadana. Quiero preguntarte si has tenido acercamientos con ellos sobre esta decisión de crear esto, de crear esta No, concertación. Todavía no. mi invitación ha sido pública. Ujú. Mi invitación es pública y ha sido pública. Es más, ayer me reuní ya con una organización política, el miércoles me reúno con otra organización política, el miércoles dije, ¿verdad? No, el miércoles me reúno con dos, en horarios distintos, con dos organizaciones políticas que me han llamado. La próxima semana una cuarta que me ha llamado, que ha dicho la invitación me interesa, por lo menos para conversar, Claro. por lo menos para conversar. Y hay muchas organizaciones sociales que también están llamando y escribiendo. Entonces yo voy a atender a todos, pero yo por respeto no voy a tocar puertas de una organización y perdóname la repetición de la palabra, que respeto mucho, porque se puede malinterpretar. Claro, totalmente. Carlos, ¿cuáles son tus líneas rojas? Neoliberalismo. Neoliberalismo. ¿Y tú acogerías Todo aquel, perdón, a ver, solamente Omar, y sí, todo sí. aquel que ha contribuido con la destrucción del país. Esas son mis Quiero líneas. preguntar, se nota que es periodista con el que estoy conversando. Carlos. Está difícil la entrevista, la verdad, sí, está esto complicada. es como batalla de ajedrez. Carlos, a ver, y Sí. te lo digo de frente. ¿Cómo sería tu relación con un Pachacutic? Con un Pachacutic que le hizo calle de honor a Guillermo Lasso en su juicio político. Con un Pachacutic que defendió que se escondiera a León de Troya. Con un Pachacuti que antes de la votación de juicio político salieron 12, 13 a decir, no, nosotros no vamos a dejar que se vaya Lasso. ¿Cómo hablar con un Pachacuti, un sector de Pachacuti, que con tal de no darle gusto, entre comillas, al correísmo, era capaz de abrirse de brazos y de otras cosas a Guillermo Lasso? Mira, tú corregiste incluso porque primero generalizaste y luego corregiste el sector. Es decir, a ver, yo ya puse lo que hoy está de moda, las líneas rojas o las líneas sensibles, etcétera, etcétera, ¿no? Líneas Sí, rojas y clivaje han sido los Eh, términos de esta campaña. Sí. sí, correcto. Ya no más clivaje, por favor. Ya basta de clivaje. Ya basta de clivaje. Nos ha hecho mucho daño, no nos estamos dando cuenta del daño que estamos haciendo. Y ese clivaje también va en la línea de lo que dice Omar. Es decir, a ver, claro que están identificados las personas que contribuyeron a la destrucción del país, pero hasta para decir que no, se puede ser educado. Hasta para decir que no, se puede mirar a los ojos y le digo, lo siento, no comulgo con tus ideas. Y vámonos a los otros sectores, a los sectores que sí están dispuestos a sumarse. Porque acuérdate que aquí la premisa es quiénes se quieren sumar a este proyecto Ecuador en las características que yo les he mencionado, tanto en el arranque de esta conversación o de esta entrevista y durante el desarrollo. Entonces, está clarito todo. Pero también hay líneas rojas. Es decir, señores, si queremos construir y pacificar al país, tampoco voy a aceptar a aquellos que vienen solamente con la bronca y con el insulto y con la descalificación. Ya basta de eso. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. El tejido social lo hemos destruido. La convivencia democrática, sana, ya no existe en el país. Entonces, un carajo va, un carajo regresa por ser generoso en el término. Ya no es necesario. A lo mejor unos dicen, fue necesario para equilibrar las fuerzas. Pero ya basta.
Ya basta, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos. Esto es cuestión de trabajar, no es cuestión de quién es el más bacán. Sí, aparte vimos más o menos los resultados de no ser tan confrontativos, ¿no? El presidente electo en No, el pero eso ya primer fue una debate. exageración, presidente. Claro, digamos, una de las lecturas es que se quedó tan callado en el primer debate, no entró en el juego violento y terminó siendo la sorpresa de la primera vuelta, ¿no? Creo que por ahí la gente también está en esta de, ya bajémosle un poco digamos, al conflicto, dejemos el insulto y vamos por otro lado porque en este barco estamos todos a la final. Ahora, te quiero preguntar algo puntual sobre toda esta concertación. Se escucha muy bien y es más, yo espero de verdad que eso suceda. Aquí, digamos, este programa aquí Sería lo ideal. somos honestos siempre, A nunca, ver, nunca nos guardamos permíteme nada. recuperar mi capacidad de ser entrevistador. ¿Me estás hablando a nivel particular o lo incluyes a Omar? No, yo hablo por mí. A veces Vea coincidimos, a veces no. Entonces tengo que hablar por mí. En todo caso, a lo que voy es, espero de corazón que suceda. Ahora, ¿qué tan Entonces, posible es que suceda? Desde tu a ver, percepción particular y cómo están las cosas. entrar a una cancha de fútbol, jugar un clásico el astillero, ¿qué tan posible es que gane el uno o gane el otro? El tema Depende del es, contexto, ¿no? A veces el equipo está golpeado y no anda bien, ¿no? la democracia está golpeada. Igual tienes que entrar, igual tienes que jugar, igual tienes que tratar de ganar. Punto. O sea, si por ser muy calculador y me pongo en el tema, qué probabilidades estadísticas hay de poderlo hacer y no poderlo hacer, qué probabilidades hay de cruzar la calle y que me atropelle un carro, entonces si las probabilidades son altas, entonces no cruzo la calle. No, yo no actúo así. Yo no actúo así. Claro. No hay peor gestión que la que no se hace. Básicamente es la filosofía de Rabascal en este momento. Así es. Si yo caigo en ese escenario, entonces significaría que mi voluntad política sería frágil. Y para sacar al país de la crisis no se puede tener voluntad frágil. Se requiere firmeza y carácter. Carlos, para ir cerrando un poco el diálogo, Ay, y yo que me estaba enganchando. No, es que porque, a ver, ayer un entrevistado nos dijo, muchachos, Muchacho, tengo me que ir tengo a que los ir. odontólogos, nos dijo. Entonces, como la entrevista estaba pactada. No, pero Carlos, y yo creo que este es un tema que hay que empezarlo a hablar desde ya. Porque mira, yo te lo dije a ti personalmente, bueno, vía telefónica. A mí me gustó que el día lunes, después de la elección de Daniel Noboa, salga a decir, Carlos, yo quiero estar ahí en la cancha en el 2025 y me parece correcto. Ya ese misterio que sí, que hasta el último día te aguanto, que recién a 48 horas de inscribirme en el CNE, digo, ¿quién va a estar? No, que lo diga de frente, el tiempo es corto y las circunstancias nos apremian. Pero Carlos, y te lo dije también en esa conversación que tuve contigo, tú tienes que preparar más allá del condumio político, tienes que ir con lo lúdico, porque seamos sinceros, tenemos un nuevo electorado. A ver, le digo lúdico para no decir novelero en ciertos casos, pero las campañas ya no se las puede hacer a la antigua, pues. Ya el dame un balcón y seré presidente ya no pega tanto. Ahora es dame un TikTok formato No, vertical. veamos un presidente electo que tenemos que ya nos hemos dado cuenta que no le gusta dar discursos. Yo ayer estaba No, ayer pensando... estaba viendo la conversación que estaba teniendo con la gente en Italia y es igual, o sea, habla muy Sí, lento. entonces yo me supongo que el discurso de la posesión no durará pero ni 20 minutos. Pero entonces, ¿cómo hacer la política que al principio de esta conversación que tuviste con Johan fue bastante sesuda? ¿Cómo hacerlo lúdico para que pueda enganchar a la gente que quizás está por fuera? Nosotros estamos en el círculo rojo, Carlos. Nos morimos, nos encanta estar pegados a las noticias, a la política. Pero no somos la gente. Pero no normal. somos la gente, porque la gente sale todos los días a ganarse el pan, a ganarse la vida. Y no está en y esta. le importa un carajo los acuerdos políticos. Pero ¿cómo hacerles lúdica la política a esas personas? A ver, no confundamos el contenido de la política, la esencia de la política y la responsabilidad de política con la campaña o con los estilos comunicacionales, más claro, más que campaña. Porque esto va más allá de campaña. Es decir, esto va más allá de la campaña. La campaña ya es la parte final. Es decir, a ver, por eso te digo, no confundamos el contenido, la filosofía, los principios, el contenido, etcétera, 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 de la política. A eso no se puede renunciar. A eso no se puede renunciar. ¿Ya? De ahí viene un elemento que es
la cercanía que uno debe generar con la ciudadanía. Todavía no hablo del elector, con la ciudadanía. La cercanía. Pero tú te acercas, es con el contenido, ¿verdad? Ya. Te acercas para generar confianza, para generar credibilidad y para generar sentido de pertenencia. Ok, hasta ahí estamos bien, en esa línea, en ese line, ¿ya? Ahora, luego vienen las herramientas comunicacionales. Y esas herramientas comunicacionales hoy en día pues han variado mucho, ¿no? Ya no es, como dices tú, la tarima ni el balcón. Es más, no es ni siquiera la entrevista larga, ni siquiera es eso, ni siquiera es eso. Es decir, yo me siento muy honrado de esta entrevista, pero esta entrevista, si te la ven en 5 segundos, 10 segundos, máximo 1 minuto y... Claro, el extracto que se viralice. Correcto, correcto, y se fue. Es decir, es para un tema etario mayor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque ustedes también son mayores ya. Entonces, y ahí tenemos que, ¿dónde está ahí tenemos que recurrir a la creatividad. ¿Cómo? Sin caer en la payasada. ¿Cómo? Sin irrespetar a los jóvenes, ¿verdad? Porque la gente también cree que los jóvenes lo que quieren es la payasada, y no. Ahí nos estaríamos equivocando. Pero sí tenemos que utilizar creatividad y herramientas que nos permitan sintetizar todo ese contenido en temas puntuales y trasladarlo y saberlo comunicar a ese segmento de la población. Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Lo que pasa es que estas elecciones que acaban de pasar, fue una elección muy atípica. Fue una elección muy atípica porque yo creo que esto fue el momento final del hastío a la política. Esto fue el momento final del hastío a la política. Y tenemos que recordar. Este es el fondo, este fue el fondo. O sea, ganó la no política. Ganó la no política. Correcto, correcto. Es la no política, correcto. Me encantó cómo lo resumió Omar. La no política. Porque tenemos un elector distinto. Tenemos un elector de más de 4 millones entre los 16 años y 35 años que están viviendo además una tragedia. O los matan en la calle o tienen que irse del país. Entonces, ya al político tradicional, a la política tradicional, ya no le creen. Entonces ustedes no, pero me dirán, pero no, si apenas la diferencia fue de 3.6. Sí, hermano, se gana un mundial por penales también. O sea, esto no es cuestión de que tu votación fue buena, es cuestión de que tu votación no alcanza. Entonces tú tienes que ver cómo juegas en eso. Por eso, sí, muchos dicen, el marketing sustituyó a la política. Es verdad, pero entonces construyamos una estrategia de marketing que no sustituya a la política, sino que sepa cómo comunicar, que es distinto. A mí no me van a ver disfrazado de viuda. Eso no. A mí no me van a ver haciendo payasada. Eso no. Me pueden ver. Bailar, definitivamente nos vamos a perder de Rabascal bailando en TikTok, está complicado. Mira, si me puedo sacar la prótesis y bailar en una pierna y listo, ya. Pero eso, ¿qué saco haciendo eso? Yo soy yo tengo mi identidad. De acuerdo. Es más, yo creo que lo que más busca el votante en estos tiempos es honestidad y digamos que nada sea impostado. Quieren ver la personalidad real de la persona que está del otro lado. Ve, ya me escribieron, me dicen que además bailo mal. No he visto un candidato que baile bien. No, hasta ahorita que no. Hasta ahorita no, hay que ser sincero. Hay que ser sincero. Lo de Novoa también es para llorar. Sí, estamos para llorar en ese aspecto. Con ahora, bailarines estamos mal. Carlos, tu futuro rival se llama Daniel Noboa. Más allá de lo que llegue en su momento 2025. Rival electoral, me estoy hablando. Ojo. Sí, a ver, ojo. Yo no considero enemigo a nadie. Por eso le puse el término rival. Por eso le puse el término rival. Sí. La pregunta es, dejando eso a un lado, ¿qué le dices al Daniel Noboa electo que está a 3-4 semanas de asumir? ¿Qué le dices como ciudadano, más que como político? ¿Qué le dices como ciudadano? Como ciudadano le digo que creo que todos queremos saber cuál es el rumbo que quiere imprimir en el Ecuador, que quiere construir en el Ecuador. Porque en la campaña no nos los dijo. Es decir, la campaña fue muy escueto
y cuando quiso profundizar se confundió. Hay un vicepresidenta y él que evidentemente genera más confusión y también temor, ¿verdad? Que nos diga por dónde quiere ir y que cuidado se deje llevar por los odiadores. Hoy la política, al que sí tiene que descartar son a los odiadores. Y aunque sea difícil hablar con otros sectores por A, B y Z razones, pero que no tengan el odio, hablen, porque el país necesita urgentemente la pacificación. Esto es como un proceso de paz, si se quiere. Te tienes que sentar y tienes que trazar la cancha. Estamos en extremos, llegamos a punto de encuentro. Esto no es negociable, pero lleguemos a puntos de encuentro por el bien del país. Si en estos 17 meses, porque no son 18, son 15, más o menos. 24. No, a ver, si asume 21 de diciembre, próximo año son 12 meses y 5 meses del mes de mayo son 17 meses. Si no se hace bien la tarea en esos 17 meses, que no va a corregir todos los problemas, ubíquese en dos: seguridad, seguridad, seguridad y generación de trabajo que tiene que ver con reactivación económica. El resto no lo va a poder hacer. Y si quiere irse a la reelección del 2025, bueno, es todo su derecho. Y si hace buen gobierno, perfecto, mejor para los ecuatorianos. Ojalá, claro. Ya, pero si hace un mal gobierno, el corrector en democracia siempre será el ciudadano. Enfóquese, no escuche a los odiadores, no escuche a periodistas que son odiadores, que le hicieron tanto daño a Lazo. Yo, No ok, escuche. perdón. Concéntrese en ciertos periodistas, perdón, tienes toda la razón, en ciertos periodistas. Sí, ¿ya? Enfóquese en lo que hay que hacer. Enfóquese en el pueblo, no más. El pueblo es el que menos capacidad de reacción tiene para poder salir adelante en los más débiles. Eso es todo. Carlos, y finalmente, ahora sí, por honor al tiempo. Bien. A ver, ahora sí, ¿cuáles son los próximos pasos de Carlos Rabascal, precandidato presidencial? Ya nos estabas diciendo que tenías programado unas reuniones con movimientos políticos. Igual te lanzo la pregunta, yo sé que no me vas a decir que no, pero nos podrías decir con quiénes son esos acercamientos. Uno y dos, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque insisto, ya estas novelas largas y tortuosas de que sí, que al final yo te aviso. ¿Cuándo tendremos más sobre esta construcción de esta corriente? A ver, es que esto es una construcción continua, diaria, de conversaciones. O sea, no es que uno se reúne con una organización y llegamos a la concertación ya. O sea, tienes que establecer un proceso de conversación. Y un proceso de conversación toma su tiempo, días, semanas, qué sé yo. Y con base en eso, una vez que vayamos avanzando y concretando, se lo comunicará. Porque claro, a ver, yo tengo que también ser muy respetuoso con esas organizaciones, pues, ¿no? Es decir, yo no puedo decir sin autorización de ellos, me reuní con fulano de tal, etcétera. Como hacía, ¿quién es que hacía eso? No me acuerdo si era, creo que Lazo hacía eso. Creo que Lazo hacía eso, se reunían y después los vendía. No, o sea, yo tengo que ser muy respetuoso. Yo quiero hacer las cosas bien desde el principio. Nada será perfecto, pero por lo menos hay que hacer las cosas bien, con nobleza, con respeto, y en eso te pido que comprendas. Poco a poco irán viendo los resultados, irán viendo los avances, etc. Yo estaré en medios, estaré en contacto con estas organizaciones, no solo políticas, sino sociales, de aquí a diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. En enero comenzaré a recorrer el país, eso sí, pero también bajo el mismo esquema, ¿no? ¿Cuándo te gustaría? Yo sé que esto no está en tus manos, pero ¿cuándo, por ejemplo, te gustaría ya decirle al país, bueno, estoy aquí con estas personas y por este partido? ¿Cuándo te gustaría? Ayer. No, es que, mira, las inscripciones son en agosto. En agosto ya tendrían que estar más o menos listas las candidaturas. Entonces. Sí, claro. Sí, entonces, pero bueno, a ver, ojo, y esto quiero que quede claro. Esto es si bien yo lo venía diciendo y algo se había hecho, como todo, en el ejemplo que puso Johan, ¿no? Es decir, o no sé si fuiste tú, Omar, ¿qué probabilidad hay?
La probabilidad es de tener éxito o no tener éxito. Pero el tema es intentarlo. El tema es intentarlo. Yo quiero hablarle a los jóvenes del Ecuador y a las mujeres también, a todos en general, pero específicamente a los jóvenes y las mujeres que son las más golpeadas, los más golpeados y golpeadas. Es decir, miren, yo tengo 63 años de edad. Yo ya no estoy para jugar a la política corta. Yo no estoy para jugar a la política corta. Yo estoy aquí para intentar un cambio estructural. Lo voy a luchar, lo voy a intentar, voy a dejar todo para hacerlo. Si lo logro, ojalá que Dios nos permita lograr aquello. Pero si no se logra, por lo menos habré sembrado una semilla de una política nueva. Perfecto. Hemos tenido a Carlos Rabascal, precandidato presidencial, extensa conversación. Saquen sus conclusiones. A los que nos están viendo en diferido, véase toda la entrevista. Véase toda la entrevista, no solamente los clips que ya van a empezar a rodar en redes sociales con respecto a esto. Carlos, te agradecemos por tu tiempo. Esperamos. Bien. Cuando haya novedades, pase el dato. Nos vemos, Carlos. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo a los dos. Gracias por estar aquí en la ciudad.